Esta noche yo cojo un texto de la Biblia que voy a compartir con ustedes, Amen. que se encuentra en los cantares de los cantares. Se trouve dans les cantiques des cantiques. Claro que tengo yo un texto favorito en ese libro, Moi, j'ai un texte que j'aime bien dans ce livre. pero no es ese que voy a coger. C'est pas celui-là que je vais prendre. Es otro texto de los cantares de los cantares. C'est un autre verset des cantiques des cantiques. Ustedes saben que ese libro es una historia de amor C'est une histoire d'amour entre Salomón y la Sunamita. entre Salomon et la Salamite. Va a haber algunas declaraciones Il va y avoir quelques déclarations entre este hombre y esta mujer, entre cet homme et cette femme, cosas maravillosas que se van a decir. des choses merveilleuses qui vont Es se dire. un paralelo ¿cómo puedo decir esto? La iglesia con el Señor. C'est un parallèle entre l'Église et le Seigneur. Yo le digo cosas maravillosas al Señor Je dis des choses merveilleuses au Seigneur y Él me dice cosas maravillosas. et lui, il me dit des choses aussi merveilleuses. Yo no sé si tú lo sabes, Je ne sais pas si tu le sais, pienso que lo tienes que saber, je crois que tu dois le savoir, que la iglesia, que l'Église, escúchame bien, la iglesia no son 4 muros. c'est pas 4 murs. No, la iglesia son todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador y Maestro. L'Église, c'est là ce qu'ils ont accepté Christ comme maître et sauveur. Y para llamar la iglesia, Et pour appeler l'Église, en la palabra la va a llamar la novia. il va l'appeler la fiancée. Somos la novia, Nous sommes la fiancée. somos la novia de Nous Jesús. sommes la fiancée de Jésus. Y yo creo que pronto nos vamos a casar con Él, Et bientôt, nous allons être mariés avec lui. porque va a venir a buscar su iglesia. Parce qu'il va venir chercher son Église. Esa es la esperanza que tenemos en C'est nuestro notre corazón, espérance que nous avons. esperando que venga a buscarnos En attendant qu'il vienne nous chercher para poder estar con Él para la eternidad. pour être avec lui pour toute l'éternité. O todavía hay personas que no han dado su corazón al Mais il y a des Señor, personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. o que le han dado pero han abandonado el Ils l'ont Señor. donné, mais ils ont délaissé le Seigneur. Habieran centenas de textos en la Biblia Il y aurait des centaines de versets dans la Bible para hablar sobre la persona que se ha apartado del de Señor. la personne qui s'est éloignée du Seigneur. Pero yo en esta noche cojo en el libro de los cantares, Mais ce soir, dans le livre des Cantiques, cojo el capítulo 2 je prends le chapitre 2 y el verso 11. et le verset 11. Dice así: ha pasado el invierno, L'hiver est passé, la estación de la lluvia se ha ido, les pluies sont parties, ha brotado la flor en la tierra, le printemps est arrivé, les fleurs sont apparues, el tiempo de la canción ha llegado le temps de la chanson est arrivé. y de nuevo se escucha la voz de la tórtola en la tierra. Amen. La tórtola es un ave. Vale. Gloria al Señor, amén. Gloire à Dieu. Voy a leerlo otra vez, no me interpretes, pero escucha bien. Dice: ha pasado el invierno. Dice: las estaciones de la lluvia se han ido, ha brotado la flor en la tierra y el tiempo de la canción ha llegado. De nuevo se escucha la tórtola en la tierra. Amen. Aquí le estoy diciendo Là, je suis en train de vous dire, que hay un momento dado il y a un moment donné, que estaba la lluvia, il y avait la pluie, que hacía frío. il faisait froid. ¿Qué es lo que pasa cuando está la lluvia y cuando hace frío? Qu'est-ce qui se passe quand il fait froid et il y a la pluie? Podemos llamar esto invierno. On peut appeler cela l'hiver. Y tú sabes que en invierno Et vous savez que dans l'hiver, las flores no salen, les fleurs ne sortent pas. las flores no crecen. Les fleurs ne poussent pas. Y dice que aquí se ha marchado el invierno. Là, il dit que l'hiver est parti. Me dice: la estación de la lluvia se ha ido, el tiempo de la lluvia se ha ido. Le temps des pluies est parti. Quiere decir que hay un cambio Ça veut dire qu'il y a un changement. del invierno Un temps d'hiver a la primavera. à l'été. Au printemps, pardon. Un cambio Un changement del invierno d'hiver a la primavera. au printemps. Entonces yo justamente le voy a hablar sobre la primavera. Alors, je vais vous parler du printemps. La primavera es algo de extraordinario, Le printemps, c'est quelque chose d'extraordinaire. es algo de maravilloso. C'est quelque chose de merveilleux. Escúchame, cuando llega la primavera, Quand le printemps arrive, las flores salen les fleurs sortent. y emanan un perfume Ils vont donner un parfum. que todos los que pasan al lado de una plantación de flores Et tous ceux qui vont passer à côté du champ des fleurs, se va a gozar ils vont se réjouir. porque emanan olor agradable. Parce qu'ils dégagent un parfum agréable. Mira, yo hace un año de esto, Ça fait un an de cela, a la misma época que ahora, à la même époque que maintenant, marzo, abril entre mars et avril del año pasado, de l'année dernière, se pasó algo, ocurrió algo. il s'est arrivé quelque chose.
Era una noche C'était un soir, y se puso a llover muy fuerte. et une pluie très forte est venue. Mira si llovía fuerte y que hacía viento, Regardez, s'il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup de vent, que el viento y la lluvia me despertó. que le vent et la pluie m'ont réveillé. Me tuve que levantar, J'ai dû me lever, abrir la ventana ouvrir la fenêtre y mirar para ver lo que pasaba. et regarder ce qui se passait. Y yo en mi casa tengo plancha afuera, en mi patio. Et derrière, j'ai des planches dans mon jardin. Y las planchas se movían. Et les planches bougeaient. Y todo lo que había por medio se volaba. Tout ce qu'il y avait dans le jardin s'envolait. Y yo me hice una pregunta. Et je me suis posé une question. Digo, pero el mes de abril, Le mois d'avril, digo, es un mes particular. c'est un mois particulier. El mes de abril es la primavera. Avril, c'est le printemps. Digo, pero no parece más que esta noche es una noche de invierno. On dirait que c'est une soirée d'hiver. Hacía tanto frío, Il faisait tellement froid, hacía tanto viento, tellement du vent. que era obligado a decir que era una noche de invierno. J'étais obligé de dire que c'était une soirée d'hiver. Tanto estaba lloviendo, Il pleuvait tellement, tanto hacía frío, il faisait si froid. todo lo que había por medio se volaba de un sitio de otro, Tout ce qu'il y avait, il s'envolait avec le vent à droite et à que gauche. sí obligado a decir es una noche oscura, es una noche de invierno. Obligé de dire que c'est une soirée obscure et d'hiver. Yo te voy a hablar sobre la zona. Je vais te parler Sur la zona. sur la zone. La zona, cuando hablo de zona, Quand c'est quelque chose de zone, la zona nuestra va de allí, de más lejos que Niza, la zone plus loin que Nice, hasta aquí, toca hasta aquí, hasta Tolón. et ça touche jusqu'à Nouche, à Toulon. En nuestra zona Dans notre zone, hay invierno. il y a l'hiver. No solamente en nuestra zona hay invierno, C'est pas simplement dans notre zone, il y a l'hiver, pero en nuestras iglesias mais dans nos églises, hay invierno. il y a des hivers. Me explico. Je m'explique. En nuestras iglesias Dans nos églises, hay frío, il fait froid. hay tormentas que se levantan, Il y a des tonnerres qui se lèvent. hay viento que sopla, Il y a le vent qui souffle. hay lluvia que cae. Il y a la pluie qui tombe. En la familia Dans la famille, hay invierno. il y a l'hiver. En tu vida personal Dans ta vie personnelle, hay invierno. il y a l'hiver. Escúchame, el invierno por él mismo, L'hiver par lui-même, él se quisiera quedar todo el año. il voudrait rester toute l'année. Pero te quiero decir algo en esta noche. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Aunque el invierno se quiera quedar, Même si l'hiver voudrait rester, nada más que aparezca la primavera, à peine qu'il vient le printemps, el invierno se marcha. l'hiver va partir. Aquí yo te estoy diciendo esto. Là, pourquoi je te dis cela? En nuestra zona Dans notre zone, hay personas, il y a une zone, hay il y a personas des personnes, par que exemple, pasan por problemas, il y a des personnes qui passent par des problèmes, que pasan por pruebas, qui passent par des épreuves, que pasan por aflicciones, ils passent par des afflictions, que pasan por dolor, ils passent par la douleur, que pasan por angustia. ils passent par les angoisses. Todo esto es invierno, Tout cela, c'est l'hiver. todo esto es viento, Tout ça, c'est le vent. todo eso es lluvia, Tout ça, c'est la pluie. todo esto es frío. Tout ça, c'est le froid. Pero yo digo a estas Mais personas, moi, je dis à ces personnes, yo digo a esta iglesia, je dis à cette église, yo te digo a ti personalmente, je te dis personnellement, si en tu vida c'est dans ta vie, hay tormenta, hay viento, hay lluvia, hay frío, hay angustia, s'il y a tout cela dans ta vie, viene la primavera il y a le printemps qui arrive y quita y desaparece el invierno. et l'hiver disparaît. ¿Sabes por qué te digo esto? Vous savez pourquoi je vous dis cela? Porque hay mucho poder Il y a beaucoup de puissance en la persona de dans la Jesucristo. personne de Jésus-Christ. Y lo más maravilloso de nuestros cultos Le plus merveilleux de nos églises, es que Jesús está aquí en el medio de nosotros. Jésus se trouve au milieu de nous. Y Él nos conoce perfectamente. Il nous connaît parfaitement. Yo vengo con una sonrisa, Je viens avec un sourire. vengo con un traje, Je viens avec un costume. vengo con una corbata. Je viens avec une cravate. Tú vienes con una guapabata. Tu viens avec une belle robe. Te has puesto tus zapatos nuevos. Tu t'es mis tes chaussures neuves. Estás intentando de esconder lo que hay en tu corazón. Tu es en train d'essayer de cacher ce qu'il y a dans ton cœur. Solo Dios sabe la tormenta que hay en tu corazón. Simplement Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Solo Dios sabe el viento y el frío y la oscuridad que hay en tu corazón. Simplement Dieu sait le vent, la pluie qu'il y a dans ton cœur. Pero déjame decirte, Mais laisse-moi te dire, aunque el invierno se quiera enganchar en las paredes de tu corazón, même si l'hiver veut s'accrocher dans les murs de ton cœur, que venga y que se enganche así de fuerte y que no quiera soltar, qui s'accroche, qui ne veut plus te lâcher, nada más que un rayo del sol pegue, un rayon de soleil frappe, el invierno se va l'hiver s'en va y aparece la et primavera. le printemps apparaît. Cuando yo te hablo de Quand primavera, je parle du printemps, te estoy hablando de je bendición. parle de bénédiction. En esta noche, Dans cette soirée, Dios te va
va a bendecir. Dieu va te bénir. Dir conmigo, fuera el invierno. Dehors hiver. Que viva la primavera. Printemps arrive. Que viva la gloria de Dios. Amen. Dios está aquí en esta noche. Amen. Dios está en el medio de Dieu se nosotros. trouve au milieu de ce soir. Siento a Dios en esta noche. Je sens Dieu ce soir. ¿Sabes cómo lo siento a Dios en esta noche? Vous savez comment je le sens? Pasando por la ringlera En passant par les rangées y tocando los et en corazones touchant les cœurs, y abrazando la gente en train de prendre dans ses bras les gens. y diciendo, hay invierno, Il y a l'hiver, se terminó el invierno, l'hiver c'est terminé. viene la primavera. Il y a le printemps qui arrive. Estás llorando, Tu es en train de pleurer. se terminó de llorar, Ça, c'est assez de pleurer. porque Dios seca las lágrimas de tus ojos. Parce que Dieu va sécher les larmes de tes yeux. Tenemos un Dios grande, Nous avons un Dieu grand, tenemos un Dios poderoso. un Dieu puissant. Al pelado le he hecho cantar un cántico Au frère, j'ai fait chanter un cantique que me gusta mucho que j'aime beaucoup. y que va con lo que voy a predicar Et yo ça, ahora. ça va avec ce que je vais prêcher. Mefiboset Bibi Fauchette, es un niño pequeño. c'est un petit enfant. Me dice la palabra de Dios que es un niño pequeño. C'est un petit enfant. Mira dónde vivía Mefiboset. Regardez où était Bibi Fauchette. Estaba en un palacio. Il était dans un palais. Era el hijo del príncipe que se llamaba Jonatán. Su padre era príncipe y su abuelo era rey. C'était le petit-fils à Saül, l'enfant de Jonathan. Y dice que estaba allí en el palacio, tenía mucho gozo y mucha alegría en su corazón. Il était dans le palais, il avait beaucoup de joie dans son cœur. Escúchame, la cuna de Mefiboset Le petit lit de Bibochette, era una cuna real, c'est un petit lit royal. royal. Cuando yo miro Mefiboset en los ojos, Quand je regarde Bibochette dans les yeux, yo me di cuenta que hay sangre real en él. je me rends compte qu'il y a le sang royal en ¿Por lui. qué le digo que hay sangre real? Pourquoi je dis qu'il y a le sang royal? Porque normalmente tiene que coger la sucesión de su padre. Parce qu'il doit prendre le trône de son père. Está viviendo allí en el palacio con su padre y con su abuelo. Il vit avec son père et son grand-père. Me dice la palabra del Señor que hay mucha alegría en su Il y a corazón. beaucoup de joie dans son cœur. Me dice que en sus ojos se iluminan de estrellas. Dans ses yeux, ça s'illumine des étoiles. Está dentro del palacio. Il est dedans le palais. Su provenir está asegurado. Son futur est assuré. Su futuro está asegurado. Son futur est assuré. Pero me dice la palabra del Mais Señor la de esta Bible manera. déclare, Que el día mañana, le lendemain, el día a mañana, le jour, de lendemain, si quieres, sí, el día mañana, de lendemain, le jour de lendemain, el día mañana, ¿vale? Las cosas pueden cambiar. les choses peuvent changer. Todo puede ir bien. Tout peut aller bien. Escúchame, yo puedo tener todo. Moi, je peux avoir tout. Puedo tener estrellas en los ojos. Je peux avoir des étoiles dans les yeux. Puedo tener gozo en mi Je corazón. peux avoir la joie dans mon cœur. Puedo tener paz en mi vida. Je peux avoir la paix dans ma vie. Puedo trabajo andar bien. Tu peux avoir bien. Puedo tener mis hijos bendecidos. Je peux avoir mes enfants bénis. Pero del día a mañana todo cambia. Mais le lendemain, tout peut Y changer. es lo que le ha pasado a Mefiboset. C'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Ese niño joven Ce jeune, dice que del día a mañana todo cambió. le lendemain, tout a changé. ¿Sabes por qué? Vous savez pourquoi? Porque su padre y su abuelo se fueron a guerrear. Parce que son père et son grand-père sont partis à faire la guerre. Y el abuelo y el padre Le grand-père et le père, murieron al mismo tiempo. ils sont morts en même temps. Ahora la nutriza que él tiene, la nutriza que da, La nourrice qu'il a, me dice que lo va a coger en los brazos. il va le prendre dans ses bras. Y cuando coge la nutriza al niño, Quand la nourrice va prendre l'enfant, va a salir corriendo. il va sortir en courant. Es obligado de salir del palacio. Il est obligé de sortir du palais. Porque había una tradición. Parce qu'il y avait une tradition. Mejor dicho, había una Il y costumbre. avait une coutume. Que cuando el rey estaba vencido y iba muerto, Quand le roi était vaincu ou il était mort, todos los que habían detrás de él, tout ce qu'il y avait derrière lui, los enemigos los tenía que matar. l'ennemi devait les tuer. Y la nutriza eso lo sabe. Et là, cette nourrice, elle le savait. Entonces va a coger Mefiboset de los brazos Il va prendre ce petit enfant dans les y va bras. a salir corriendo. Il va sortir en courant. Y escúchame, cuando ella sale corriendo, Quand elle va sortir en courant, dice que va a tropezar. elle va tomber. Y dice que el niño le va a rebalar entre las manos. Il va lui glisser entre les mains. Y cuando va a caer el niño, Et quand l'enfant va tomber, la Biblia me dice que se queda lisiado de los dos pies. il va rester comme paralysé des pieds. Se queda lisiado de los dos pies. Paralysé des deux pieds. Justamente del día a mañana su vida cambió. De lendemain, sa vie a changé. Escúchame, él tenía todo para estar bien. Lui, il avait tout pour être bien. Pero de un pronto pasó en un invierno. Mais d'un coup, il est passé à l'hiver. Un invierno que
ya él ya no podía más en salirse. Un hiver qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Estaba viviendo en un palacio Il vivait dans un palais, y ahora es obligado de huir, de escaparse. obligé de partir du palais. Y se va a vivir a Odebar. Il va vivre à Debar. Odebar es una ciudad C'est une ville que significa donde no hay pasto, où là, il n'y a pas de champ, o donde no hay vida, où il n'y a pas de vie. donde todo está muerto. Là, il n'y a pas de Y vie. dice que Mefiboset se encuentra allí. Ce Bibochette se trouve là. Está lejos del Il palacio. est loin du palais. Está muy lejos del Il palacio. est très loin du palais. Ya no tiene más esperanza. Il n'a plus d'espérance. Ya no tiene más futuro. Il n'a plus de futur. Ya no tiene más Il n'a alegría. plus de joie. Ya no tiene más estrellas a los Il n'a plus ojos. des étoiles aux yeux. Y quizá que a lo mejor lo que te está pasando a ti. Peut-être c'est ce qui t'arrive à toi aujourd'hui. Hace un tiempo que estaba en el gozo. Ça fait un temps que tu étais dans la joie. Hace un tiempo que estaba en la alegría. C'est un temps que tu étais dans la Hace un joie. tiempo que tenías paz en tu Tu corazón. avais la paix dans ton cœur. Pero por las circunstancias de la vida, À cause des circonstances de vie, todo esto se te ha quitado de tu tout corazón. cela est parti de ton Te cœur. has quedado sin esperanza. Tu es resté sans Y te espérance. encuentras en un lugar donde no hay pasto. Tu te trouves dans un lieu où il n'y a pas de champ. Has perdido la alegría, has perdido el gozo. Tu as perdu la joie. Y allí va creciendo Mefiboset, en aquel lugar. Et ce petit enfant, il va grandir dans ce village. Y tú te estás manteniendo en tu posición, Y con tú- tu angustia, con tu problema, con tu necesidad, con tu tristeza. Et tu te maintiens avec ton problème, ton angoisse. Pero la palabra del Señor me dice así, Mais la Bible déclare, que un día David, un jour David, el rey le David, roi David, se va a levantar en su palacio. il va se lever dans son Y palais. se venía de dormir, se levantaba de Il dormir. venait de se lever. Y va a llamar Joab, el siervo que lo sirve a Il él. va appeler Joab, son serviteur. Y le va a decir, Joab, Il va dire, Joab, dice que alguna familia de la familia de Saúl. est-ce qu'il y a encore un descendant vivant de la génération de Saül? Y viene Joab le dice, sí, hay uno que se llama Mefiboset. Et il va dire, c'est ton, oui, il y a un homme qui s'appelle Bibi Y Fochet. dice, ¿dónde está? Où il est? Dice, está a Odebar. Il est à Odebar. Dice, ímelo a buscar. Allez me le chercher. Porque hoy Parce qu'aujourd'hui, le quiero volver todo lo que le han quitado. je vais retourner, je vais lui donner tout ce qu'on lui a Te levé. quiero decir en esta noche Je voudrais te dire ce soir, que todo lo que has tout ce perdido, que tu as perdu, que todo el gozo, la joie, que toda la paz, la paix, que toda la alegría, la joie, la vas a tu recuperar. vas la récupérer. Era invierno para Mefiboset. C'était l'hiver pour cet homme. Está en Lodebar. Il est dans ce village. Escúchame. Mefiboset, Bibi Fochet, él vivía en un palacio. il vivait dans un palais. Y el ruido de la rueda del carro él los conoce. Les bruits des chars, il les connaît. Entonces David dice, enviarle un carro a Odebar. Envoyer un char dans ce village. Y cuando llega el carro, Et quand le char va arriver, se está acercando de Odebar, il s'approche de ce village, no parece más que zapar a Mefiboset de trabajar. il s'arrête de travailler. Y pone oído a lo que está escuchando. Il va mettre l'oreille à ce qu'il entend. Y está diciendo, este ruido lo conozco. Il va dire, ce bruit, je le connais. Porque cuando él era pequeño, Quand j'étais petit, en el palacio escuchaba el ruido de las ruedas de los carros real. j'écoutais les bruits des chars royaux. Y él dice, yo estoy escuchando algo que es familiar. Je suis en train d'écouter quelque chose de familier. Pero déjame decirte algo. Mais laisse-moi te dire quelque Que chose. seguramente en su corazón Serment dans son cœur, tenía que escuchar una voz muy diferente. il devait écouter une voix différente. Que le tiene que decir, es un sueño que tienes, te lo están pensando. Il est en train de se dire, c'est un rêve, s'il le pensait. Te quiero decir algo en esta tarde. Je voudrais te dire quelque chose ce Tú has soir. venido aquí en este lugar. Tu es venu ce soir, No es por coincidencia. pas par hasard. Es porque Dios te ha traído. C'est parce que Dieu t'a Y amené. ahora el enemigo Maintenant, l'ennemi, te está diciendo estas il est en palabras. train de te dire ces No paroles. te crees nada de lo que dice el Ne siervo. crois rien ce que dit le serviteur. Lo que tiene en tu corazón no hay nadie que te lo quitará. Ce qu'il y a dans ton cœur, personne ne peut te l'enlever. Conforme ha entrado vas a De salir. la façon que tu es rentré, tu vas sortir. La pena que llevas va a salir y tendrá la misma pena. De la tristesse va même rentrer de la même Pero yo le tristesse. digo al diablo en esta noche, Moi, je dis à Satan ce soir, mentiroso que tu eres, es menteur. porque mi Dios es poderoso. Dios está aquí. Dieu est là. Dios está aquí. Dieu est là. Grita, Dios está aquí. Dios está aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Este ruido me es familiar. Ce bruit m'est familier. Apárate, Mefiboset, que son sueños que tú tienes. Arrête, parce que c'est des rêves ce que tu as. Y más se acercaba el carro, Plus le char s'approchait, más ruido se hacía sentir. plus le bruit il entendait. Y de un punto el vocero del rey, Et d'un coup, el vocero del rey, un hombre del rey, un homme du roi, va a gritar: il va crier. ¡Mefiboset! Mephibosheth, ¡El rey te llama! le roi t'appelle. De verdad que me estoy gozando. Je suis en train de me régaler. Escúchame, Écoute-moi. tú quitas el nombre de Mefiboset Enlève ce nom-là. y pon el tuyo. Mets ton nom à toi. Ya, mira, escúchame, Écoute-moi. el rey David era importante. Le roi David Pero hay était uno más important. importante que el rey David. Il n'y a pas plus important que le roi David. Es el rey de los reyes, el señor de los Le señores. roi du roi, c'est le Seigneur. Y está aquí en esta noche. Il est là ce soir. Y te llama por tu nombre. Il t'appelle par ton nom. Y te dice tu nombre. Il t'appelle par ton nom. ¡Mefiboset! Amen. ¡François! Alléluia. Basilio, Chorra, Popo, familia, tú, el rey te llama. Gloire à Dieu. Te llama. Il t'appelle. Cuando escuchó eso, Mefiboset, Quand il a écouté cela, cet homme, yo pienso que ha dejado todo. je pense qu'il a tout laissé. Y se ha montado en el carro real. Il est monté dans le char royal. Qué contentura tenía en su corazón. Que l'allégresse il y avait dans son cœur. Escúchame, esta tarde tú no sales de aquí con pena. Ce soir, tu ne sors pas ici avec de la Tú tristesse. sales con el gozo de Dios. Tu t'en vas avec la joie du Seigneur. Tú te llevas el gozo de Dios en tu casa. Tu vas amener des choses de Dieu dans ta Eso maison. los hombres no lo comprenden. Los hombres no lo entienden. Les hommes ne le comprennent pas. Pero déjame decirte algo. Mais laisse-moi te dire quelque Lo chose. que es imposible a los hombres Ce qui est impossible aux hommes es posible a Dios. est possible à Dieu. Dios puede hacer este milagro. Dieu peut faire ce miracle. Dios puede levantar tu vida. Dieu peut relever ta vie. Del invierno, De l'hiver, traerle una primavera en tu vida. il va apporter un printemps dans ta vie. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Ya llega, termino la historia. Si no la termino, no puedo, no durmir esta noche. Estoy obligado a terminarla. Je suis obligé de finir l'histoire. Dice que Mefiboset llega con el carro Cet homme va arriver avec le char. y ya llega en el palacio. Il va arriver dans le palais. Pero está lisiado de los Mais il est pies. paralysé des jambes. Lleva dificultad para andar. Il a des difficultés pour marcher. No puede andar como él Il quiere. ne peut pas marcher comme il veut. Y le dice Rey David. Et roi David, il va dire, Dice, a partir de hoy, à partir d'aujourd'hui, todos los días, tous les jours, tú vas a comer en mi mesa. tu vas manger dans ma table. Pero mira, no era ni importa quién que comía en la mesa del rey. C'était pas n'importe qui mangeait dans la table du roi. Pero Mefiboset, aunque estaba los pies, que tenía las piernas lisiadas, Même qu'il était paralysé des pieds, se va a poner a comer. il va manger avec le roi. Oh, ¿cómo puedo hacer yo para enseñarte esto? Ayúdame, Lolo, ven. Coge esta mesa, por favor. Coge de ahí. Vamos a subirla arriba al estrado. Ponla para allá. Súbete adentro. Ven. Vuélvela de esta manera. Muy bien. Escucha, el rey lo llama, ¿eh? Le roi, il appelle. Él dice, ven, todos los días va a comer a mi mesa. Tous les jours, tu vas manger à ma table. Tiene los pies lisiados, no puede, no tiene el derecho de sentarse. Il n'a pas le droit de s'asseoir à la table du roi. Ahora viene Mefiboset con dificultad para marchar. Maintenant, Mephibosheth va venir avec des difficultés pour Y marcher. con mucha timidez en su corazón. Avec beaucoup d'intimidité dans son cœur. ¿Tú te imaginas un poco la napa que tenía que haber en la mesa del rey? Je m'imagine la nappe qu'il y avait sur la table du roi. Estaba toda brodada con hilo de oro. C'était tout brodé avec du fil de l'or. Eso sonaba a mi imaginación que Ça, yo pongo. c'est l'imagination que je donne. Porque ande bebé ahora yo me introducí en el palacio. Parce que moi, maintenant, je veux m'introduire dans le palais. Estoy ya dentro del palacio y lo estoy mirando aquella cena. Je suis en train de regarder la scène. Y yo me fijo en la napa que hay. Je regarde la nappe qu'il y a. Y la estoy mirando. Je suis en train de la regarder. Y veo la cara de Mefiboset. Et je regarde la figure de Mephibosheth. Mefiboset, él no entiende. Mephibosheth, il ne comprend pas. Y viene todo lisiado de los pies. Viene Il y se vient sienta. paralysé des pieds. Mira bien, se sienta. Et il s'assoit. Ya las piernas ya no la ves. Maintenant, les jambes, on ne les voit pas. Tú ves la cara, el cuerpo de Tu Mefiboset. vois le corps. Esto significa
Ça, c'est Que symbolisé. tú aunque vengas con un corazón lisiado, Même si tu viens avec un cœur brisé, aunque tú vengas con un corazón lleno de pecado, même si tu viens avec un cœur rempli de péché, si el rey te llama, et le roi t'appelle, la sangre del Cristo Todopoderoso, le sang de Christ, Él te limpia de todo pecado. Amen. Qué Dios más grande tenemos. Qué Dios poderoso tenemos. Quel Dieu puissant nous avons. Y en esta noche está aquí en el medio de Et ce nosotros soir, il est ici au milieu de nous para bendecir las vidas. pour bénir les vies. Hay invierno en tu vida. Il y a un hiver dans ta vie. Hay invierno en tu casa. Il y a l'hiver dans ta maison. Allez, ahora se marcha el invierno. Maintenant, l'hiver va partir. Y viene la primavera. Et le printemps va Y arriver. las flores crecen. Il y a les fleurs qui vont Y el cantar grandir. de la tortora las escuchas de nuevo. Los pajaricos los escuchas cantar. Et les oiseaux, tu vas l'écouter chanter. ¿Sabes cuando escuchas los pajaricos cantar? Quand je écoute les oiseaux Te chanter, da alegría en el corazón. ça te donne de la joie dans le cœur. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ahora estás recibiendo la bendición, Quand tu reçois les bénédictions, estás tú mismo sonriendo por dentro. et toi-même, tu es en train d'avoir de la joie en Y tú te estás dedans. diciendo, pero ¿qué me está pasando? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Con lo que tengo, con lo que estoy viviendo, con lo que he pasado, hay gozo en mi corazón. Es incomprensible humanamente. C'est incompréhensible avec les problèmes que j'ai. Pero esto es el poder de Dios. Mais ça, c'est la puissance de Dieu. Esto es el poder de Dios. Ça, c'est la puissance de Dieu. Hay invierno en tu vida. Il y a l'hiver dans ta vie, Dios lo cambia en primavera. il va le changer en printemps. Escúchame, hay 2 meses en la Biblia y termino, finalizo el mensaje de esta manera. Amen. Hay 2 mesas. Il y a 2 tables dans la Bible. En verdad hay 3, En vérité, il y en a 3. pero yo voy a coger 2. Mais je vais prendre 2. Y según como me salga, te hablo de la tercera mesa. Et ça dépend comment ça va sortir. Je te parle de la 3e. Pero yo te voy a hablar de la primera mesa que me encanta. Je vais te parler de la première table. Es la mesa donde está Jesús sentado con los 12 discípulos. La première table où il y a Jésus avec les 12 apôtres. ¿Tú los ves, los 12 discípulos sentados con Jesús? Tu les vois, les 12 apôtres assis avec Jésus. Ahora yo te voy a sentar en la mesa de David, Maintenant, je vais te faire asseoir dans la table de David. que es una segunda mesa. C'est une deuxième table. Claro que es más importante la mesa donde está Jesús. Bien sûr, c'est plus important la table où il y a Jésus. Pero la mesa de David también es importante. Mais la table de Jésus est très importante aussi. ¿Y quién hay De allí? David. ¿Quién hay allí sentado en la mesa de David? Qui est assis dans la table de David? Está Joab, Está Joab, el siervo de David. le serviteur de David. Eso significa la valentía de Israel. Ça veut dire la vaillance d'Israël. Porque Israel era un pueblo muy valiente. Parce qu'Israël, c'est un peuple vaillant. También había una muchacha, una doncella. Il y avait sentada. aussi une demoiselle. Porque para que te enteres, David tenía una hija Parce que David avait une fille que se llamaba Tamar. qu'elle s'appelait Tamar. Tamar me dice que está sentada en la mesa del rey también. Tamar est assise aussi dans la table du roi. ¿Y sabes cómo estaba vestida Tamar? Vous savez comment elle est habillée, Tamar? Con un vestimiento de colores. Avec un habit de couleur. Eso me representa la pureza. Ça représente la pureté. También había un personaje sentado muy especial, muy guapo. Il y avait un personnel aussi assis très beau. Y de la planta de los pies hasta la cabeza. Des pieds jusqu'à la tête. Me dice la Biblia sobre este hombre, Absalón, que no tenía ningún defecto en él. Absalom, le fils de David. Era muy guapo. Il était très beau. Y estaba sentado allí en la mesa. Il était assis à la table. Eso me habla de la guapura. Ça me parle de la beauté. Y me dice que hay un hombre que aparece Il y a un homme qui va apparaître con un libro en la mano, avec un livre dans la main. que es Salomón, C'est Salomon que me habla de la sabiduría. qui parle de la sagesse. Pero quedan 2 cubiertos. Mais il reste 2 plats. Hay 2 platos. Il y a 2 plats. Están comiendo con cubiertos de oro, con pinchantes de oro y con cuchillos de oro. Il mange avec des assiettes et des fourchettes en or. Hay un plato para David, Il y a un plat pour David, pero queda un plato para Mefiboset. mais il reste un plat pour Y Biboché. cuando hablo de Mefiboset, Quand il parle de lui, estoy hablando de la il misericordia. parle de la miséricorde. Escúchame, podemos tener en una iglesia On peut avoir dans l'église, la guapura de la iglesia, on peut avoir la beauté de l'église. porque no hay más guapa que esta Il n'y a iglesia. pas plus belle que Yo l'église. te hablo de los muros y de la manera que está arreglada. Amen. Je ne parle pas des murs parce que c'est déjà No, arrangé. te hablo de los muros. Je parle des murs. Aquí yo te hablo de los muros, aquí los muros. Está muy guapa la iglesia, el local es muy guapo. Le local est très beau. Pero ya podemos tener locales guapos. On peut avoir le local très beau. Ya podemos tener altares de serafín. On peut avoir le pupitre d'un saraphine. Podemos tener columnas de mármol. Amen.
Escúchame, puede ser guapa, puede haber pureza, Il peut avoir la pureté. persona muy honrada, Et des personnes très honorées. persona muy considerada. Des personnes considérées. Puede haber personas que llevan mucha sabiduría. Des personnes qui ont beaucoup de l'intelligence. Pero escúchame, si en esta iglesia Mais si dans cette église, no está la il n'y a misericordia, pas la miséricorde, esa iglesia no vale para nada. cette église, elle vaut rien. Si en tu vida Si dans ta vie, no está la il n'y a pas la misericordia, miséricorde, es porque tú no has nacido de nuevo. parce que toi, tu n'es pas né de nouveau. Yo no tengo falta de personas que tienen sabiduría. Moi, je n'ai pas besoin de gens qui ont de la Yo no sagesse. tengo falta de un siervo que todos los días se pone un Je n'ai traje. pas besoin d'un serviteur habillé en costume. Yo no tengo falta de un siervo que predique como un maestro. Je n'ai pas besoin d'un pasteur qui prêche comme un Ni tampoco président. un local guapo como este. Même pas un local beau comme celui-là. Yo no tengo falta de una persona que tenga chapa y que tenga puesto y que tenga plaza en la iglesia. J'ai pas besoin d'un homme qui a un poste qui soit le premier. Yo tengo falta de hombres y de Moi, mujeres. j'ai besoin de femmes et des hommes. Escúchame, que cuando yo tengo un problema, Et quand moi j'ai un problème, cuando yo estoy caído, quand moi je suis par cuando terre, yo estoy quand llorando, moi je pleure, cuando yo tengo pena en mi corazón, quand j'ai la tristesse dans mon tengo cœur, falta de hombres y de mujeres con misericordia. Amen. Es lo que tengo falta. C'est ça ce que j'ai besoin. Y es lo que tenemos falta en nuestras iglesias. Et nous avons besoin de cela dans nos églises. Sin envanecerme, Sans m'enorgueillir. en esta iglesia Dans cette église, hay misericordia. il y a la miséricorde. Hay Il y misericordia. a la miséricorde. Estamos prestos a extender la mano. On est prêt à donner la main. Estamos prestos a ayudar. On est prêt à aider. Estamos prestos a llorar con aquel que llora y a On est prêt regocijarse de pleurer avec con celui aquel qui que se pleure. regocija. Amen. Hay misericordia. Il y a la miséricorde. Entonces en esta noche Alors ce soir, del invierno donde estaba de l'hiver où tu étais, va a pasar en una primavera. tu vas passer dans un printemps. ¿Estás presto a esa transición? Tu es prêt à ce transfert? ¿Estás presto a ese pasaje Tu es prêt à ce passage de la oscuridad, del frío, del de, viento? de l'obscurité, du froid, de l'hiver A pasar en un lugar de paz, de alegría y de gozo. et de passer dans un lieu de paix et de joie? Dios está aquí Dieu est là. y te va a bendecir Il veut te bénir porque va a usar de misericordia parce qu'il va avoir la miséricorde para tu vida, pour ta vie, para tu vida, pour ta vie, para mi vida, pour ma vie, por la vida de cada uno de pour la nosotros. vie de chacun d'entre Lo nous. invito a cerrar sus ojos. por Amen. favor, Je vous invite à y a fermer orarle les al yeux. Señor. Estamos buscando a Dios. On cherche Dieu. No podemos terminar así. On ne peut pas terminer comme cela. Los que reconocían, Celui qui reconnaît. no estamos aquí para humillar a nadie. On n'est pas ici pour abaisser les gens. Estamos aquí para extender una mano de misericordia, Nous sommes ici pour tendre la main de miséricorde, para orar los unos para los otros. pour prier l'un pour l'autre. Si sientes que había invierno en tu corazón, Si tu sens qu'il y avait l'hiver dans ton si cœur, sientes que hacía frío, que hacía viento, que estabas enfermo, que tenías un problema, que tenías una necesidad, que tenías angustia, que tenías tristeza, si tú sientes estas cosas, si tu sens qu'il y a de l'angoisse, de la tristesse dans ton cœur, invierno, l'hiver, levántate, lève-toi, porque viene la primavera. parce que le printemps arrive. Ponte en pie si lo sientes. Ponte en pie Lève-toi si si lo tu le sientes. sens. Ponte en pie si lo sientes. Lève-toi Gracias. si tu le sens. Si tú sientes que en tu casa es invierno, ponte en pie que viene la primavera. Si dans ta maison il y a l'hiver, mets-toi debout. Si tú sientes que en tu vida es invierno, ponte en pie que viene Si la dans ta primavera. vie tu sens l'hiver, il y a le printemps qui arrive. Ponte en pie, por favor, que vamos a orar para tu vida. Mets-toi debout, on va prier pour Si ta tú vie. sientes que había enfermedad en ti Si tu sens la maladie dans ton corps, y que para ti es invierno, ponte en pie porque et viene pour la toi c'est primavera. l'hiver, mets-toi debout, qu'il y a le printemps Viene qui la arrive. sanación ahora. Il y a la guérison maintenant. Viene la sanación ahora. Il y a la guérison qui arrive. Vamos a orar juntos, vamos a orar juntos. On ahora. va prier ensemble. Levanta tus manos al cielo, por favor. Lève ta main au ciel. Levanta tus manos al cielo, vamos a orar juntos. Amen. Tú cierras tus ojos conmigo. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Dile, papá, estaba en un invierno J'étais dans un hiver. y allí hacía frío, Et là-bas, il faisait froid. hacía mucho viento y mucha lluvia. Beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Pero Señor, en esta noche tú me has extendido la mano Mais ce soir, tu m'as étendu ta main. y me sacas de mi invierno Tu me sors de
para meterme en la primavera. pour me mettre dans le printemps. En otras palabras, para darte la bendición, Dans d'autres paroles, pour te donner la bénédiction, para bendecirte en esta tarde. pour te bénir dans cette soirée. Escúchame, esta tarde te vas con la primavera en tu Ce corazón. soir, tu pars avec le printemps dans ton Te vas cœur. con la bendición de Dios. Tu t'en vas avec la bénédiction de Dieu. ¿Sabes? Cuando vienen los rayos del sol y que viene un poco a calor, estamos sonrientes, estamos contentos. Quand on reçoit les rayons de soleil, on est content, on est joyeux. La misma cosa se pasa cuando recibes Dios en tu corazón. C'est la même chose quand tu reçois Dieu dans ton cœur. De la primavera, del invierno pasa la primavera. De l'hiver, tu passes au printemps. Levanta tus manos bien altas que te vea el Señor. Lève ta main qui te voie, No Dieu. importa que los hombres te vean, lo principal es que Dios te vea a ti Le ahora. principal, c'est que Dieu te voit. Padre, en esta noche te ruego y te pido por esta vida. Señor, que te manifestes con autoridad y con poder. Señor, toca los corazones, rompe las cadenas, Señor. Apaga este invierno, aunque el invierno se quiera quedar, nosotros lo queremos reprender y rechazar en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Señor, que la primavera se instale en los corazones ahora. Gracias, Señor, porque lo haces. Gracias por la bendición que tú traes ahora en los corazones. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén Amen. y amén. Amen. Te quiere, Sigue orando, Él la te presencia de ama, Él te llama por amor. Ese sueño muy potente es Jesús el Salvador. Sus moradas son los cielos, vive por la eternidad y es su siervo, la ha elegido para darnos la verdad y quiere ser. Él es mi amado, mi Jesús de Nazaret. Él te perdona y te vuelve a perdonar. Él dio su sangre para podernos salvar. ¿Y quién es Él? Él es mi amado, mi Jesús de Nazaret. Él te perdona y te vuelve a perdonar. Él dio su sangre para podernos salvar. Búscalo con toda tu alma. Búscalo. Mira, mientras van cantando un cántico, Toda tu Pendant qu'ils fuerza. chantent le cantique, 6 personas enfermas se levantan y vamos a orar para ellos para que Dios los sane. s'il y a des personnes malades qui se lèvent, on va prier pour que Dieu puisse les guérir. Para que Dios los sane completamente. Y el Que Dieu puisse les guérir totalement. camino es el Señor. Si se puede ser, que vengan hasta aquí para que oremos. S'ils Voy peuvent a avancer jusque-là, ça serait bien. Es el Yo voy a estar camino y la iniciando. vida. Creen Señor, en el nombre de es Jesús, el camino para la y gloria la de tu nombre, te ruego por este corazón, Señor. Tú sabes lo que se con pasa, su gran tócala, tócala poder. completamente. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias porque lo haces ahora mismo, Y te Señor. dará A ti la gloria, a ti el poder y la honra. En el nombre de Jesucristo. libertad. Amén y amén. Tus ojos se abrirán y en la luz Señor, en el de nombre de su Jesús, te ruego y te palabra. pido, tócalo, Señor. Tú sabes la Y enfermedad no que te tiene. hará Lo vas a sanar completamente en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Gracias porque lo haces Por ti ahora, Señor. sería posible de conocer la vida. En el nombre de Jesús. Te ruego y te La pido, Señor, de poner tus vida manos sobre el eterna. santo. Sánalo completamente, Tus confunde los ojos se médicos, la medicina. abrirán. Tiene el poder de hacerlo, Y en la Señor. luz Gracias de porque su sane ahora. En el palabra. nombre de Jesús. A ti la gloria, el poder y la honra. Gracias, Dios mío. Amén. Yeah.
En el Aleluya. nombre Y de sería Jesús. Te ruego, Señor, y te posible pido por el día bello. de conocer la vida eterna. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias porque lo vas ahora, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor, amén. Gloire à Dieu, Amen. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Bien, le damos gracias al Señor. On remercie